Algo que ningún experto consideraba posible acaba de ocurrir. México abandonó el TMEC. En este instante, hay filas de tráileres de 30 kilómetros en la frontera. Hay frutas, carne y componentes electrónicos pudriéndose literalmente sobre el asfalto. Y la ONU acaba de hacer algo que Washington nunca vio venir. Quédate, porque lo que descubrirás en los próximos minutos redefine el poder en América del Norte para siempre. Durante décadas, México fue visto como el socio menor del continente, un país cuya economía dependía del humor de Washington. El TMEC, igual que su antecesor, el TLCAN, fue presentado como un acuerdo de iguales, pero en la práctica funcionó como un grillete de oro. Limitaba la capacidad de México para proteger sus industrias estratégicas, para diversificar hacia otros mercados, para ejercer soberanía plena. Esa cadena se acaba de romper esta mañana, y lo que el mundo no sabía es que México llevaba exactamente 18 meses preparando este momento, con una precisión que va a dejar sin palabras a más de uno. El pretexto final fue la imposición unilateral, por parte de Donald Trump, de un arancel del 35% a los componentes de vehículos eléctricos fabricados en México. Una violación directa del capítulo 31 del propio tratado. Pero en lugar de enredarse en años de paneles de arbitraje, la presidenta Claudia Sheinbaum eligió la opción nuclear: invocar la cláusula de terminación del tratado. La decisión fue anunciada en cadena nacional a primera hora de la mañana, sin negociaciones previas con Washington, sin avisos. El tablero fue pateado y las piezas siguen volando por los aires. Y aquí es donde todo cambia. Desde las 0 horas de hoy, por la Guardia Nacional y la nueva Agencia Nacional de Aduanas, implementaron la Operación Soberanía. La orden es precisa. Ningún producto agrícola, tecnológico o manufacturado proveniente de Estados Unidos que no cumpla con nuevas y estrictas regulaciones fitosanitarias y de origen establecidas unilateralmente por México puede cruzar la frontera. El resultado es un caos sin precedentes. Imágenes satelitales y reportes de corresponsales en Tijuana, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo muestran caravanas de camiones que se extienden por más de 30 kilómetros. Frutas, verduras, carne de cerdo, componentes electrónicos, maquinaria pesada, todo varado, todo perdiéndose mientras el reloj avanza y las pérdidas se acumulan por millones. Los productores de Iowa, Texas y California están perdiendo fortunas por hora. La Asociación de Productores de Maíz de Estados Unidos emitió un comunicado de emergencia calificando la situación de catastrófica. El experto en logística Ricardo Morales lo explicó esta mañana con una claridad que deja sin aliento. Esto no es un retraso, es un infarto logístico. El gobierno mexicano sabía exactamente qué cadenas de suministro atacar. No están bloqueando todo. Están siendo quirúrgicos. Están deteniendo los productos que más duelen en los estados que forman la base política de Trump. Es ingeniería económica y política ejecutada con precisión de bisturí. Nadie esperaba esta precisión. Lo que siempre se presentó como la vulnerabilidad de México resultó ser el arma más poderosa sobre la mesa. Los estantes de los supermercados en Arizona y Texas podrían vaciarse en días. Las líneas de ensamblaje en Detroit y Ohio, que dependen del sistema Just in Time, con piezas fabricadas en el Bajío mexicano, podrían detenerse la próxima semana. El precio del aguacate podría triplicarse en 7 días.
La inflación en alimentos, que ya era un dolor de cabeza para la administración Trump, se encamina a niveles no vistos en 50 años. La dependencia era un arma de doble filo, y México acaba de demostrar quién tenía realmente el control del gatillo. Pero el golpe más impactante del día no vino de la frontera, vino de Nueva York. Nadie en Washington lo anticipó. Cuando Trump reaccionó con su estilo habitual, furia, amenazas de bloqueo naval y declaraciones incendiarias, hablando de consecuencias como nunca antes se han visto, la diplomacia mexicana activó la segunda fase de un plan largamente preparado. El embajador de México ante la ONU solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad, presentando evidencia de las amenazas de Trump como actos de agresión y coacción económica que violan la Carta de las Naciones Unidas, específicamente el principio de no intervención en los asuntos internos de los estados soberanos. Lo que sucedió después dejó al mundo sin palabras. En una votación casi unánime, con la única y esperada abstención de Estados Unidos, el Consejo de Seguridad aprobó una resolución histórica. Redactada con apoyo de Francia y Alemania, la resolución condena enérgicamente cualquier amenaza de uso de la fuerza o coacción económica contra la soberanía de un Estado miembro, y activa un mecanismo de protección diplomática y económica para México. El secretario general de la ONU fue devastadoramente directo. La comunidad internacional se solidariza plenamente con México y cualquier acción unilateral agresiva contra sus fronteras o su economía será considerada una afrenta al orden internacional con respuesta colectiva. La doctora Elena Soto, experta en Derecho Internacional, lo resumió de forma escalofriante para la Casa Blanca. La ONU le acaba de quitar a Trump todas sus cartas. Un bloqueo naval sería ahora un acto de guerra no contra México, sino contra la comunidad internacional entera. México logró lo más difícil en geopolítica: sacar el conflicto del ámbito bilateral, donde Estados Unidos siempre tiene ventaja, y llevarlo a un foro multilateral, donde el comportamiento de Trump queda aislado y condenado ante el mundo. Y aquí llegamos a la parte que nadie ha conectado todavía, la que convierte todo esto no en una crisis, sino en una obra maestra de estrategia de Estado. La salida del TMEC y la Operación Soberanía no son el plan. Son la distracción, el ruido necesario para encubrir la verdadera jugada de fondo, la diversificación total y acelerada de la economía mexicana. Fuentes dentro de la Secretaría de Economía han filtrado que durante los últimos 18 meses, mientras Trump miraba hacia otro lado, México estuvo negociando en secreto acuerdos comerciales de nueva generación. El más avanzado, que podría anunciarse en días, es un tratado ampliado con la Unión Europea que incluye alianzas estratégicas en tecnología, energías renovables y desarrollo farmacéutico. Al mismo tiempo, se cerraron preacuerdos con el Mercosur, abriendo el mercado de Brasil, Argentina y Uruguay a los productos mexicanos. Y se aceleró la integración al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, con acceso privilegiado a los mercados de Japón, Australia, Vietnam y Singapur. Entiende la magnitud de la jugada. Mientras Trump estaba obsesionado con exprimir a México dentro del TMEC, el gobierno de Sheinbaum construía en silencio autopistas comerciales hacia el resto del planeta. El bloqueo en la frontera norte no es un acto suicida, es una demolición controlada. Se está derribando el viejo y único puente que conectaba la economía mexicana con Estados Unidos para forzar a exportadores e importadores a usar las nuevas y múltiples rutas
ya construidas en secreto hacia Europa, Asia y Sudamérica. La dependencia del mercado estadounidense superaba el 80% de las exportaciones mexicanas. Era la vulnerabilidad histórica más grande del país. El objetivo de Sheinbaum es reducirla a menos del 40% en 5 años. Doloroso a corto plazo, sí, pero es la diferencia entre un México que siempre negocia de rodillas y uno que dicta sus propios términos. Los mercados ya lo reflejan en tiempo real. El Dow Jones abrió con una caída de más de 1.500 puntos. Las acciones de General Motors, Ford y Apple, que dependen de cadenas de suministro integradas con México, se desplomaron. Los gobernadores de estados fronterizos, tanto demócratas como republicanos, están llamando desesperados a la Casa Blanca, no para apoyar la dureza de Trump, sino para suplicarle que negocie ya. El sector empresarial estadounidense está furioso. Han perdido en un solo día el acceso privilegiado a su socio comercial más confiable y eficiente. Trump tiene ahora 2 opciones, y las 2 son malas para él. Escalar el conflicto, arriesgando una respuesta coordinada de la Unión Europea y otras potencias que hundiría aún más su economía. O retroceder y negociar, lo que sería una humillación política monumental ante su propia base. La presión de sus empresas y sus propios aliados probablemente lo forzarán a sentarse a la mesa. Pero cuando lo haga, el México que encontrará al otro lado ya no será el mismo de antes. Será un México con alternativas reales, respaldo internacional sólido y la sartén completamente por el mango. Lo que vimos hoy en la frontera no son solo productos pudriéndose sobre el asfalto. Es el viejo orden descomponiéndose para dar paso a algo nuevo. México ejecutó esta mañana una de las maniobras geopolíticas más audaces del siglo XXI. Abandonó un tratado que lo encadenaba. Paralizó estratégicamente la frontera con precisión quirúrgica. Activó la protección de las Naciones Unidas y lo hizo mientras construía en secreto un nuevo mapa comercial para el país. La era de la sumisión terminó hoy. Las cadenas se rompieron. Y el sonido de esa ruptura está resonando en todas las capitales del mundo.